A partir de la página 28 me inicia la unidad de proceso de señal con filtros. Los filtros son los ecualizadores, ¿sí? Ecualizadores gráficos, paramétricos, semiparamétricos. Y luego proceso de señal, proceso de dinámica. Si ustedes avanzan en el cuadernillo van a encontrar que en la página 31 ya abordamos lo que es compresores. El compresor es un procesador de dinámica. De la misma manera que el limitador y la compuerta también lo son. Bueno, en esta unidad, en la página 32 específicamente, nos vamos a detener un momento. Recuerden lo siguiente, nosotros en el curso nivelatorio hablábamos, básicamente, en su momento comentábamos que el sonido está, o las características o la personalidad de un sonido está definida por dos características en sí. Una tiene que ver con la frecuencia y la amplitud. ¿Sí? La frecuencia se refiere a las frecuencias que forman parte del sonido, ¿sí? Del frente de presión que emite esta fuente sonora. Y la amplitud, ¿qué tan fuerte suena? A eso se refiere, ¿no? Pero si vamos un poco más finamente con respecto a la amplitud, hablábamos de la envolvente dinámica. ¿Se acuerdan que la envolvente dinámica es sencillamente qué tan fuerte suena algo, pero en el tiempo yo quiero saber cómo evoluciona ese nivel? ¿Suena fuerte de golpe y después se pierde? ¿O empieza a sonar despacito, sube y después se va perdiendo suavemente? Eso es la envolvente dinámica. Y si nosotros podemos afectar la envolvente dinámica, estamos afectando uno de los parámetros que define la característica de un sonido. Piensen en esto. Por ejemplo, yo puedo tocar una guitarra, tengo una guitarra acústica, toco una nota, no sé, una nota La, la quinta cuerda al aire, que es un La. Yo esa cuerda la puedo pulsar con uña y suena la frecuencia La, que corresponde a 440 Hz, con su componente armónica coherente con la densidad de la cuerda, con las características constructivas del material, la caja de resonancia, clavija, todo lo que está sonando ahí emiten frecuencias que me dan esa textura tímbrica y yo digo, es una nota La de una guitarra. Ahora bien, si esto mismo yo ahora lo hago, la ejecuto o le cambio el modo de acción, en vez de tocarlo con uña, la voy a tocar con un arco de violín a la cuerda la quinta cuerda al aire. La frecuencia es la misma, pero lo que va a cambiar es la envolvente dinámica, porque en vez de liberar energía bruscamente, que es lo que sucede cuando lo toco con la uña, voy a empezar a frotar el arco y voy a generar presión suavemente para que empiece a sonar esa cuerda más fuerte y después se pierda. Van a notar que aquel que no está muy familiarizado con el instrumento, es muy probable que se le complique reconocer que se trata de una guitarra, de una nota La 440, de una guitarra y no de un violín o de otro instrumento. Eso es porque cambié una de las características del sonido, su envolvente dinámica. Estamos hablando en el contexto de la amplitud. Si yo quisiera modificar la frecuencia, utilizaría un filtro, utilizaría un EQ donde puedo realzar o atenuar, ¿sí? Enfatizar o minimizar la incidencia de algunas frecuencias generadas por el instrumento y también afectaría la personalidad de ese sonido, de ese instrumento. Bueno, me quedo con la primera parte, o sea, yo quiero modificar este modo de acción, esta envolvente dinámica, es decir, cómo evoluciona el nivel a lo largo del tiempo. Piensen cómo puede sonar, por ejemplo, un, un disparo. ¿Sí? Un disparo de un arma tiene si yo lo dibujo en la forma de onda, ¿sí? Este sería el zero crossing. Y en el zero crossing yo voy a encontrar que se libera energía bruscamente y después se pierde. Listo. Yo puedo reconocer sencillamente mirando esto que como se liberó energía bruscamente, duró muy poquito en el tiempo, fracción de milisegundos, esto que está ahí, y luego se perdió. Puedo entender que se trata de un instrumento impulsivo, de un sonido muy impulsivo y probablemente lo pueda asociar rápidamente con el sonido de un disparo. Ahora, si yo le pego un plato de batería me refiero, yo le golpeo el plato y empieza a sonar y se mantiene a lo largo del tiempo y se va perdiendo a poco hasta que se va. Bueno, yo mirando la envolvente dinámica, que es lo que nosotros vemos cuando
grabamos en Pro Tools o en cualquier DAW, lo que vemos es la envolvente o la forma de onda. Veo cómo evoluciona el nivel a lo largo del tiempo y cómo se va perdiendo. Este momento inicial, el momento inicial, le vamos a llamar ataque o attack, ¿sí? Y el momento final de todo esto, le vamos a llamar release o relajación. Entonces yo puedo ya empezar a comparar, por ejemplo, mira, esto tiene más attack que aquello, o esto tiene un release más largo que el otro. Por ejemplo, un plato, cuando yo le pego un plato, queda sonando el plato si es de buena calidad, queda sonando bastante tiempo, ¿sí? Segundos estoy hablando. ¿Sí? Ese release es muy largo en un plato. Si yo lo comparo con un golpe de redoblante, cuando yo le pego el redoblante, el parche queda vibrando, la bordona también, pero no dura 3, 4 segundos como puede durar un plato o más. Tiene un release muy corto ese instrumento percutivo. Sin embargo, por ahí el redoblante depende cómo le pegamos, si le sacamos un rimshot con el aro y parche, tiene un attack más marcado. Si le pego con escobillas, tiene un attack, perdón, más suave. No sé si me siguen la idea con esto del attack y el release. ¿Se entiende? Facundo, Sergio, ¿sí? Pablo. Sí, 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 Gonzalo, bueno. sí. Creo que por ahí seguramente habrán estado familiarizados con esto, pero bueno, cuando nosotros vamos un poco más de fondo, van a encontrar que los movimientos reales son 4. Attack, Decay, Sustain y Release. Lo van a ver así. El famoso A de Decay, S de Sustain, ahí, y R de Release. Bueno, el ADCR se refiere a esto, a cómo evoluciona y cómo va perdiéndose esta energía sonora a lo largo del tiempo. Ahora bien, en la realidad, en el mundo de la acústica, cuando nosotros grabamos, microfoneamos y nos llevamos esta señal al dominio digital, los dos momentos que están en el medio, el decay y el sustain, son muy pequeños. ¿Cuánto creen que dura en el tiempo un golpe de redoblante, por ejemplo? ¿Se lo imaginan? Gastón, Gonzalo, ¿sí? Como Iván. 80 milisegundos por Sí, ahí, ¿o no? sí, sí, perfecto. Esto lo habíamos hablado en algún momento. Sí. Un golpe Sí, un golpe redoblante dura 80, 100, 120 milisegundos. Estamos hablando del orden de milisegundos, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un attack muy marcado, que es la parte más importante de mi sonido en sí, y el release, que es lo que queda sonando, lo que está en el medio lo voy a omitir, porque pasa todo tan velozmente que no puedo hacer nada ahí al respecto, y me quedo con este momento, el attack y el release. Van a ver que aquellos que trabajan con síntesis, con modulación, por ahí sí trabajan con estos 4 momentos, attack, decay, sustain y release. Pero nosotros lo vamos a trabajar con procesadores de dinámica como attack y release. Bien, todo procesador de dinámica, ¿sí? Todo procesador que afecte esto del nivel, no tiene nada que ver con la ecualización, con la frecuencia, sino con el nivel, va a tener un control o una perilla que va a decir algo al respecto, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos una perilla acá, este es el frente de un compresor, hay una perilla que dice attack y una perilla que dice release. Esta y esta. Ahora bien, es un procesador de dinámica. Puede ser un limitador, una compuerta, un compresor. Y como se trata de un procesador de dinámica, va dentro de las cosas que hace o dentro de la acción que tiene sobre el nivel de la señal, tiene momentos de attack y momentos de release. Por eso los procesadores de dinámica siempre van a tener estos controles al frente. En resumen, si ustedes ven un panel frontal donde tenemos un control de attack y un control de release, se trata de un procesador de dinámica y no de un filtro, y no de un ecualizador, ¿sí? ¿Cómo funciona el compresor? Dentro de los procesadores de dinámica, vamos a trabajar primero con el compresor que tiene una metodología de trabajo que la que vamos a ver en clase. Después nos vamos a liberar un poco y nos vamos a relajar un poco más en función de esta metodología, pero en principio sí, quiero ser bastante categórico con esto, porque aplicando la metodología vamos a tener un resultado exacto. Luego podemos trabajar un poco más a oreja,
o de una manera más intuitiva por ahí. Pero el procedimiento, la metodología es la que tienen descrita ahí, en la página 32 del cuadernillo. Recuerden que este cuadernillo lo tienen en el Drive. El que no lo tenga me avise, lo vuelvo a subir. Ese cuadernillo que usamos semana a semana. Bien, me establece una metodología que consta de 4 pasos que son muy sencillos, ¿sí? Lo siguiente. Estas curvas que ven a la derecha representan cómo evoluciona el nivel de algo, de una fuente sonora, a lo largo del tiempo. Es decir, esto es tiempo y esto es nivel. Podemos tener decibeles positivo, negativo, da lo mismo en un principio, ¿sí? Lo que me muestra esta curva azul, que creo que la alcanzan a ver bien, ¿no? ¿Se ve bien, Facundo, Sergio? Sí. ¿Iván? Sí, yo la veo perfecto. Bien. ¿Qué me muestra esta curva? Bueno, me dice, por ejemplo, podría ser, no sé, la voz de un vocalista. Estoy en una puesta en vivo, estoy en un show y el vocalista empieza a cantar y canta a este nivel, a 2. Y de repente empieza a cantar mucho más fuerte y empieza a cantar con un nivel de 14. 14 decibeles, dBu, dBB, dBFS, lo que quieran, pero 14. Luego empieza a cantar despacio nuevamente, luego un poquito más fuerte, 8, y luego más despacio. ¿Qué pasa con esto? Está bárbaro. Esto es su envolvente dinámica, es la variación dinámica o podríamos decir la dinámica de la voz. Esto quiere decir que la variación dinámica que tiene este vocalista cuando canta es de, lo podemos verificar acá fácilmente, entre 2, entre el punto más débil, que es 2, y el más alto, que es 14, ¿cuántos decibeles tenemos acá? De acá hasta acá. 12, ¿no es cierto? No alcancé a escucharte bien, pero de 2 a 14 hay 12 decibeles. Bueno, esto quiere decir que la variación dinámica o la dinámica de la voz es de 12 decibeles. Significa que desde el momento más débil hasta el más fuerte puedo tener variaciones de 12 decibeles. Esto puede estar genial o puede ser un problema. Yo se los voy a plantear como que es un problema para poder resolverlo y después veremos cómo lo podríamos afrontar realmente, pero piensen que ustedes ya tienen todas las señales que provienen del escenario en consola, y no solo tienen al vocalista, sino que tienen al guitarrista, al bajista, al baterista con bombo, redo, hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3, overhead, un tecladista de fondo, 2 coristas, bueno, tienen un montón de canales ocupados en la consola. Y resulta que ustedes definen planos. Cuando uno define planos, nos referimos a definir la posición, el nivel que tiene en esta construcción sonora de la banda, ¿no es cierto? Pongo el vocalista que suena acá, la batería un poco más abajo, la guitarra acá, y voy buscando niveles. Pero ¿qué pasa si el vocalista de repente canta despacio y de repente empieza a gritar y se me va 12 decibeles por arriba de donde estaba? Es un problema, porque yo voy a tener que recurrir al fader de canal y voy a tener que bajarlo, o un poco. Y después empieza a cantar despacito, y voy a tener que ir al fader canal y subirlo. Y así estaría toda la tarde subiendo y bajando fader de todo, no solo del vocalista, sino del baterista, que empezó a pegarle más fuerte o más despacio, no solo del baterista, sino que del corista también. Y la verdad que sería muy dinámico y estaría toda la tarde subiendo y bajando fader. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes vieron que algún operador de sonido en algún show esté con los 5 dedos subiendo y bajando fader todo el show? No, no. No, No, ¿no? no. Es algo que uno no hace porque quiere tener cierta estabilidad y cierto control a lo largo del show, y para eso usamos el compresor. Esta pauta me plantea esta metodología que es bastante simple y muy, muy fácil de comprender por ahí, que me dice lo siguiente: vamos a hacerlo con el punto A, este que está acá abajo. Bueno, igual vamos mirando la metodología de arriba. Ven que la voy a agrandar un poco. Ahí está. Bueno, la metodología es la que está ahí arriba. Cuatro pasos. 1, 2, 3, 4. Paso 1 me dice. ¿Sí? Dinámica inicial. La dinámica inicial, si me escuchan cortado me avisan, por favor, porque ya me está acusando. Sí, te escucho cortado yo, Rem. ¿Sí? Un poco se corta. Bien, a ver. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Mejor? Sí, ahí mejoró.
¿Sí? Bien, yo voy, si me empiezan a escuchar cortado, me avisan, por favor, si hago algún cambio. Bien, paso 1, les pido especial atención en estos 4 pasos. Paso 1 me pide determinar la dinámica inicial. Determinar la dinámica inicial se refiere a cuál es la diferencia en decibeles que hay entre el momento de menor nivel y el momento de mayor nivel. ¿Mm? O sea, ¿cuántos decibeles tengo entre este punto y este punto? ¿Mm? Acá está muy simple, porque yo les puse 0 a 6. Sabemos que entre 0 y 6 hay 6 decibeles, otra cosa no hay. Ese sería el paso 1. Poder reconocer cuál es la dinámica inicial de una fuente. Perdón que se me borró. Ahora, paso 2. Dinámica final seleccionada. Esa dinámica, esta, la eligen ustedes como operadores, ¿sí? Por ejemplo, si yo estuviera en vivo, en un show en vivo, ¿no? Y esta es, o este es el canal de la voz, yo podría decir, mira, yo quiero una dinámica final de 2 decibeles. ¿Qué significa esto? Que entre el momento de mayor nivel del vocalista, cuando esté gritando, y momentos de menor nivel, cuando esté susurrando, yo quiero que como mucho haya 2 decibeles de diferencia. ¿Mm? Eso lo eligen ustedes. Después vamos a ver cómo elegirlo, así qué conviene y qué no conviene, pero esto es algo que deben plantear ustedes el paso 2. El paso 3 es muy simple, es definir o poder deducir lo que se llama ratio. El ratio es la relación de compresión. Lo voy a escribir acá. La perilla ratio o el control ratio es la relación de compresión. Y la relación de compresión se expresa como 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Ahora vamos a ver por qué. Pero el ratio se define de manera muy simple. Tengo que tomar el paso 1, que serían 6 decibeles, y dividirlo por el paso 2. O sea, 6 dividido 2. Este sería el paso 3, el que estoy haciendo acá, ¿no es cierto? 6 dividido 2 es igual a 3, ¿no es cierto? Bueno, esto se expresa como una relación de 3 es a 1. Ahora les voy a explicar por qué exactamente 3 es a 1. Pero sabemos que el paso 3 surge de paso 1 dividido el paso 2, o sea, 3 es a 1. Paso 4 me pide que fije el umbral al nivel más chico que ha tenido esta señal a lo largo del tiempo. En este caso, el nivel más chico de la voz fue este, 0. Así que ahí debería poner 0. Hay una perilla que se llama umbral, o mejor dicho, lo van a encontrar como threshold, que significa umbral. Que sería el umbral de compresión. ¿Sí? De esa manera logramos estos 4 pasos, y si ustedes logran estos 4 pasos, lo que va a suceder es lo siguiente. Primero, en el paso 4 nosotros fijamos un umbral en 0. Así que lo voy a dibujar, es como un techito, un piso. Voy a marcarlo un poco más fuerte. Es un techo ahí. ¿Qué significa? El compresor va a trabajar por encima del umbral, no en el umbral ni por debajo de él. Quiere decir que si hay señales por acá abajo del 0, ponerle menos 2, menos 3, menos 4, el compresor no hace nada. Nada, es como que no reacciona en absoluto. Pero ahora bien, las señales que superan el 0, el compresor va a empezar a trabajar. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a empujar la señal, la va a empezar a aplastar contra el umbral. Pero la va a empezar a aplastar en una relación. Y la relación es justamente la que ustedes acaban de describir o de descubrir en el paso 3, que es el control de la perilla que se llama ratio. 3 es a 1. ¿Qué significa que 3 sea 1? Significa que por cada 3 decibeles que quieran superar el umbral, el compresor va a dejar pasar 1.
Vienen 3 personas que quieren pasar en la puerta, dejo pasar a 1 y a 2 los dejo afuera. Bueno, eso es lo que hace el compresor. Fíjense que desde 0 a 6 tengo 6 decibeles. Si cada 3 decibeles me va a dejar pasar 1, cuando quieran pasar 6 decibeles, ¿cuántos decibeles va a dejar pasar por arriba del umbral el compresor? Díganme ustedes. 2. Perfecto. Y ahí ya tienen justamente el primer punto. Este punto que estaba en 6 va a parar ahora a 2. Lo voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo con este. Lo voy a poner ahí. A 2. ¿Sí? Ese punto que estaba allá arriba en 6, ahora está en 2. Ahí. Ahora, dígame, este punto que estaba en 3, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar ahora? A 0, a 1. En 1, sí, perfecto. O sea, esto, ¿por qué? Porque está 3 decibeles por arriba del umbral y el compresor cada 3 decibeles me deja pasar 1. Eso significa que 1 decibel por arriba del umbral. Este punto va a parar ahí. De esta manera, ya tenemos casi el resultado, porque el otro momento de la voz también está en 3, así que va a pasar a 1, va a parar a 1. Sí, ahí está, estaría ahí. Bueno, más o menos el dibujo sería una cosa así. Bien, observen el resultado. Este resultado significa que, si ustedes prestan atención, es más o menos la variación dinámica que tenía en un momento o al principio, donde el vocalista por ahí hacía énfasis en un momento y después matizaba y cantaba más despacio. Eso sigue estando, pero yo se lo achiqué en una relación. Voy a dejar que cuando él quiera cantar fuerte o acentuar o realmente hacer énfasis en alguna parte, bueno, sí, que suene más fuerte, pero 2 decibeles nada más arriba. Luego 1, 1 y 2. Y se observan la dinámica final de salida, que es la diferencia que hay entre el nivel más bajo y más alto, entre 0 y 2, es justamente 2 decibeles, que es lo que yo preveía en la metodología. No sé si me siguen la idea. Facundo, Sergio, Gastón, ¿bien? Sí, Gonzalo, perfecto. Sí, va bien. 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 Esa es la metodología de estos 4 pasos. No toqué el parámetro attack, no toqué el parámetro release. Simplemente estoy pensando esta lógica de dinámica inicial, la dinámica que yo quiero a la salida, y ahí se deduce automáticamente el ratio, el control o la perilla ratio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer que todo suene igual, ¿sí? que cuando grite o cante despacio suene siempre igual, perdón, me trabé. Van a notar que a medida que ustedes suben en el ratio, 3 a 1, 4 a 1, 10 a 1, 100 a 1, lo que van a lograr es aplastar todo esto contra el umbral. ¿Sí? Dicho esto, me voy a ir al ejercicio 2. Vean que yo en estos ejercicios les voy cambiando las incógnitas, pero en el punto B, o ejercicio 2, es algo parecido. Yo acá se las estoy dejando bastante simple porque les estoy contando desde 0 para arriba, pero tengan presente que si esto es menos 5 y allá arriba tengo más 5, entre menos 5 y más 5 hay 10 también, ¿no? Bien, paso 1, la dinámica inicial, este momento. ¿Sí? Paso 1, dinámica inicial, esto podría ser un baterista que empezó a tocar, no sé, bombo, me llegué al canal de bombo y arrancamos bien, hizo matices, después se empezó a cansar y empezó a pegarle más despacio al bombo, y resulta que yo lo grabé. Si lo grabé, esto lo puedo ver. Si yo estoy grabando, estas variaciones dinámicas las puedo ver sin ningún problema. Y díganme ustedes cuál sería el valor del paso 1, que sería la dinámica inicial. 25. Sí. 25 de... Exacto, 25 decibeles, ¿no es cierto? Sabemos que entre el punto más alto, que es este, y el más bajo, que es este, hay 25 decibeles, ¿sí? Esto es lo que llamamos dinámica inicial, lo cual es una barbaridad. Si estamos hablando de un género rock, una variación de 25 decibeles va a hacer que este instrumento en un momento esté sonando, no sé, lo haya acomodado con un plano
con buena inteligibilidad y por momentos allá abajo se me fundió en el contexto de la banda y se me perdió. Bien. Paso 2, dinámica final. Esta dinámica la eligen ustedes, pero acá yo les cambié un poco la idea. ¿Cuál sería la dinámica final que yo pensé para que me dé una relación de compresión o un ratio de 5:1? 5. 5, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Si yo hubiese pensado una dinámica final de 5 dB, el paso 3, que es deducir el ratio, hubiera sido 25 dividido 5, me da 5. Y eso se 5. expresa como 5:1, exacto. 5 es 1. Exactamente. Y por último, en este caso, el threshold siempre los estoy poniendo en 0, en 0 dB. 0 dB. Bien. Esto significa nuevamente que tengo un threshold, un umbral, aquí, en 0. Porque lo coloqué acá, me dice 0. Y de acá para arriba, ¿qué es lo que va a suceder? Opa, se me fue. Se me pierde esta. Este punto, lo voy a marcar, 25. ¿A dónde va a parar ahora? Esta sería la señal antes de entrar al compresor. Yo quiero dibujar la señal que me va a quedar cuando salga del compresor. En 5 dB. Exacto, ¿no es cierto? Porque sabemos que cada 5 decibeles me va a dejar pasar 1 dB el compresor. O sea que cuando quieran pasar 10 va a dejar pasar 2, cuando quieran pasar 15 va a dejar pasar 3, cuando quieran pasar 20 va a dejar pasar 4 y cuando sean 25 va a dejar pasar 5. Eso es lo que me dice la relación o ratio 5:1. O sea, 5 decibeles por arriba del umbral, 5 decibeles por arriba del umbral va a hacer que este punto, en vez de quedar ahí, quede ahí, en 5. Ahora, este punto que estaba en 5, ¿a dónde va a parar? Se queda ahí nomás. No, No, va a Uno. 0. tampoco es 0. Al 1. Al 1, al 1. Perfecto, Gonzalo, al 1. Es decir, cada 5 decibeles deja pasar 1, cuando quieran pasar 5 va a dejar pasar 1 dB por arriba del umbral. O sea, este punto va a parar ahora a 1. Lo voy a dejar ahí en chiquitito anotado. A ver. No puedo escribir chiquito acá. 1. Bueno, ahí va. Bien, perfecto. ¿Y el que le sigue? Este que está En 3. En 3. exacto, al 3. 3 decibeles, o sea, más o menos por ahí. ¿Y el que estaba en 0? Queda en 0. Exactamente. Exactamente. El compresor no actúa en el umbral ni debajo de él, solamente con las señales que superan el umbral. Así que este punto queda en el mismo lugar. Y por último, este que estaba en 5, que es igual que el segundo momento, va al 1. O sea, que si yo miro, voy a trazar la curva final. Esto a la salida sería esto que está acá. Ahí y ahí. Vean que, insisto con esto, conserva esta variación de nivel a lo largo del tiempo, pero una variación más controlada. Bastante más controlada que en el primer caso. ¿Sí? Esto quiere decir que es una compresión más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué es más fuerte? Porque puse un ratio más alto. Entonces estas grandes variaciones se traducen en pequeñas variaciones que a lo sumo me van a dar una dinámica final de 5 decibeles, que es la diferencia que tengo entre el punto más alto, que es este, que es 5, y el más bajo, que es 0. De esa manera, algo que era prácticamente imposible de mezclar o de colocarle un plano a lo largo de un show, lo hice bastante mezclable. Ahora acomodo el fader en una posición en el contexto de la banda y eso se va a sostener en el tiempo. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Si no se entiende, me dicen, no entiendo nada. Sí, Vamos. Bueno, Sí, sí. esto es la Sí, sí. compresión y estos son los parámetros que ustedes van a reconocer, por lo menos el threshold y el attack en el frente de un compre. Por ejemplo, vuelvo otra vez acá.
a la vista de un compresor y tenemos el ratio y el threshold, que son los únicos dos parámetros que les he comentado hasta el momento. Threshold y ratio. Vamos a hacerlo un poco más dinámico ya con un trabajo que tiene que ver con esto. TP1. Ahí se los voy a subir al chat. Esto que tenemos acá es un trabajo. Este es para trabajar en clase. Este no me lo tienen que entregar. Sí me van a tener que entregar otro, que es un poquitito más completo que este. Que es simplemente, sencillamente, para que puedan trabajar esta metodología, para que puedan fijar esta metodología. Pero que me parece que se las voy a subir primero. Sí. Un momento, se los subo. Se los voy a subir al chat. Un momento. ¿Eso es para trabajarlo ahora en clase? Sí, de hecho lo vamos a trabajar ahora y un poco la próxima semana, pero mayormente ahora. Creo que hoy lo resolvemos. Sabés que yo estoy con el Excel online porque no tengo el paquete Office en la compu, así que voy a ver si me lo abre, porque algunas planillas no me las abre. Ok. Si no, cualquier cosita miro o me Sí, conecto de la compu viejo hasta acá. después fíjate, si no es igual es para que la tengas. No pasa nada. Sí, para la guía te voy a pedir que lo resuelvas. Un momento, este. Le estoy subiendo al chat. Si alguno lo quiere compartir en el grupo WhatsApp, se lo agradezco, porque no me está levantando el WhatsApp en esta máquina. Ahí va, Asumo. ¿Lo subí? Sí, Todavía no. no, ahí va. Para que... Ya casi está. Asumo que me están escuchando fluido. Por momentos, Yo tengo mala señal, Rami. Me corta, a mí sí me corta todo, pero es mi señal de internet. Bien. Igual, insisto, esto queda grabado, pero bueno, sería bueno que me vean fluido. Ahí está en el chat de Zoom, está la guía, que es esta que voy a abrir ahora. Si alguno la quiere copiar, alguno tiene WhatsApp abierto, la quiere copiar al grupo, genial. Esta guía es sencillamente para que puedan fijar esta metodología. ¿A qué me refiero? Vean que yo estoy parado en el ejercicio 1. Son varios ejercicios que tengo la dinámica inicial en esta curva que se ve acá. Y voy a obtener una curva de salida en función de la compresión que haga. Bien, yo acá tengo una señal X, puede ser un bombo, una voz, una guitarra, lo que sea. Y en este caso la señal estuvo sonando en 0, después sonó -3, -6, -9. Esta curva representa la variación del nivel a lo largo del tiempo. Una canción, si quieren. Bueno, acá tengo los niveles y según lo que acabamos de ver, el procedimiento conforme a esta metodología de 4 pasos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Paso 1. Supongo que están viendo mi planilla, ¿no es cierto? Sí. Paso 1, la dinámica inicial sería la diferencia que hay entre el punto más alto y el más bajo, ¿no es cierto? 9 decibeles. Es decir, acá, 9. No pongan -9 ni nada, sino que entre 0 y -9 hay 9. Así que 9. Dinámica final. Esa la elegimos nosotros. Esta dinámica final, en este caso, en la consigna se indica, dice, yo quiero una dinámica final de 3 dB. Bárbaro. Paso 2, completo 3. Ratio. 9 dividido 3. 3. Umbral. ¿Dónde voy a fijar el umbral? Ahora sí. En -9, que es la señal más débil, más pequeña. Bien.
Si yo hago esto, voy a obtener como resultado lo que están viendo acá. Esto es lo que entra al compresor y esto es lo que sale. Si ustedes observan la salida, la variación dinámica de la salida va entre -6 y -9. Y entre -6 y -9 tengo los 3 dB que había previsto yo en la metodología. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. La pregunta es, sí, está bien, tengo esa variación dinámica final, pero todo me suena más despacio. Claro que sí, todo suena más despacio porque yo fijé un umbral bajo, y a partir de este umbral que puse acá, el threshold, umbral de compresión, que lo puse en -9, lo que voy a hacer es apretar todo hacia el -9. Suena más despacio, sí, pero esto después se recupera con el control de nivel de salida del compresor. Bien, dicho esto, estos parámetros los van a encontrar en el frente de cualquier compresor. Insisto, acá tenemos un nanocompresor. En el nanocompresor tenemos al frente la perilla threshold y la perilla ratio. Bueno, acá ahí tienen algunas vistas de limitadores y frente y rear panel que después lo vamos a charlar. De la misma manera, si ustedes van al ejercicio 2, lo mismo. Lo importante es que ustedes puedan reconocer primero la dinámica inicial. En el ejercicio 2 me piden una dinámica final de 5 dB. Bueno, y la variación de niveles es la que veo acá. En un momento esto estuvo en 0, allá arriba, clipeando, picando en rojo, y por momentos estuvo -5, -10 y -5. Bueno, esto básicamente o sencillamente me dice que la dinámica inicial de lo que estoy viendo es de 10, ¿no? Y la dinámica final que me están pidiendo es de 5. Así que 5 ratio, la perilla o control ratio sería 10 dividido 5, me da 2. 2 es a 1. Y el umbral de compresión siempre, siempre al nivel más bajo donde modula la señal, que en este caso es -10. O sea que en este punto tendremos -10. Y ahí tenemos nuestra variación de niveles de salida, que es esta que se ve acá. Nuevamente, o sea, la idea siempre del compresor es poder tener contención sobre la señal. Sobre todo, imagínense que esto se aplica tanto a un instrumento en una mezcla, para una puesta en vivo o en el estudio, como para una canción en una instancia de mastering. ¿Sí? Mi canción en una instancia de mastering no puede modular por cualquier lado. ¿Sí? Tiene que tener una dinámica final específica dependiendo a la plataforma donde va a ir a parar esto. Si va a terminar en un DVD, en un Blu-ray, en un CD o en Spotify o en YouTube, tiene que tener una variación dinámica final determinada. Y la única forma de controlar estas variaciones dinámicas es utilizando un procesador de dinámica, un compresor. Dentro de los compresores tenemos distintas tecnologías sobre las cuales logra la compresión. Ahí van a aparecer, ahora les voy a subir un apunte, van a aparecer los compresores, los VCA, los FET, los Varimu, que son a tubo, compresores digitales, y VCA, que es el clásico, el más barato que encontramos como unidad rack externa. De la misma manera, paso o ejercicio 3. Ahora, me voy a concentrar un momento en el paso 4, o ejercicio 4, perdón, no paso. Gonzalo, que a vos te veo, Gonzalo, pero ¿me estás escuchando fluido o estoy muy cortado? Porque me da la sensación de... No, yo escucho bien, ¿eh? Ah, bien, bárbaro. Sí, se escucha bien. Bien.
Bueno, en el ejercicio 4 lo mismo. Tengo una variación dinámica inicial, ¿sí? Que en principio ustedes consideren que estas variaciones, yo acá las pongo un poco al azar, ¿no? Pero esto podría ser muy marcado o muy significativo si ustedes van a grabar instrumentos acústicos que tienen más dinámica que un instrumento eléctrico en general. O imagínense que van a grabar una orquesta sinfónica puede tener una variación dinámica enorme. Y yo tengo que aplicar una reducción de esa variación dinámica para que entre en un soporte de CD y que funcione bien en todos lados. Cuando me refiero a que funcione bien en todos lados, ya estoy pensando un poco en el mastering que vendrá más adelante, yo no puedo tener una variación dinámica tan grande. Imagínense, bueno, acá tengo 8 decibeles, pero imagínense que yo tengo, no sé, grabé una orquesta sinfónica y entre el momento de más nivel, que se vino toda la orquesta encima, estoy en 0 y después queda un violinista sonando de fondo en -60. Tengo 60 decibeles de variación dinámica. Imagínense eso ustedes si lo quieren editar y trabajarlo y subirlo a YouTube. El flaco va a estar escuchando y de repente no va a escuchar nada, silencio total porque quedó el violín ahí y va a tener que ir y subir el volumen a la compu y después va a venir la orquesta completa y le va a detonar los auriculares, ¿sí? Bueno, en general esto después lo vamos a trabajar más finamente cuando lleguemos a la instancia de mezcla y de mastering, perdón, y sobre todo cuando trabajemos en postproducción, que es el ajuste final en la construcción de la banda sonora para que una película suene bien tanto en, no sé, en Netflix como en una sala de cines o como en YouTube. Acá tienen nuevamente el mismo criterio, la misma metodología. La señal está en 0 y después va a -8, después va a -2 y a -4. Me concentro nuevamente entre el punto más alto y el más bajo. Tengo 8 decibeles. Estos 8 decibeles representan la dinámica inicial. La dinámica final la elegimos nosotros. Yo acá se las presento o les pido una dinámica que esté entre 0 y -2, ¿sí? Esta señal que estaba modulando entre 0 y -8 no me sirve y quiero una señal que module entre 0 y -2. Esto quiere decir que lo que les estoy pidiendo es una dinámica final de... Sí, 2 dB. Esto significa que la relación de compresión va a ser 8 dividido 2, 4. 4 a 1 y el umbral de compresión va a estar ubicado en -8. Perfecto. Ahora lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Observen que hemos agregado un parámetro más, un control más, que antes no estaba. Es este parámetro. El output. El control de ganancia de salida, el control de nivel de salida del propio compresor. Hasta ahora hizo lo que yo le pedí. Si ustedes prestan atención, este punto que estaba acá arriba pasó a estar en -6 y el punto que estaba acá abajo estaba en -8. Por lo tanto, entre -6 y -8 tengo los 2 decibeles que yo quería. Pero no los tengo allá arriba, los tengo allá abajo. Ahora lo que tendría que hacer es lo que llamamos un ajuste de ganancia o ajuste de salida, que tendríamos que tomar esta perilla que se llama ganancia o output y ¿cuántos decibeles tendríamos que darle para que esta señal llegue a modular entre 0 y -2? Díganme ustedes. El -6. Sí, no menos, sino más 6. ¿Sí? Si yo le doy 6 decibeles de ganancia, lo que voy a hacer es subir todo esto 6 decibeles para arriba. Y observen que el punto más alto, que es -6 es más alto que -7, ¿sí? Suena más fuerte que -7. Bueno, cuando yo le dé 6 decibeles al -6, va a llegar a 0. De hecho, lo voy a aplicar. Lo apliqué y no me lo registró. A ver. Ahí está. Con el solo hecho de haber ajustado la ganancia, el output, en 6 decibeles, observen que tengo la señal modulando entre 0 y -2. Y acá tengo esta variación dinámica que yo pretendía en un principio. Ahora bien, esto de venir, o sea, de intentar trabajar con esto a esto, hay un abismo. Por eso es importante el manejo del proceso de dinámica, no, por ahí no de manera exagerada, pero sí tener un control claro de lo que estoy haciendo. De la misma manera,
el ejercicio 5 y el 6 me piden exactamente lo mismo. Les pido, resuelvan el ejercicio 5. Si tienen la planilla ahí a mano, resuélvanlo y ustedes me dirán. ¿Y se deja resolver o no se deja resolver? Bien, Gonzalo me dice que sí. Bueno, díganme, paso 1, ¿qué pongo acá? 10. 10, perfecto. 10. Paso 2, ¿qué pongo? 5. Bien. Paso 3 sería 2. 2. 10 dividido 5 es 2. Threshold, ¿dónde ubico el umbral? Menos 18. Perfecto, Menos 18. exacto. ¿Y la ganancia? ¿Cuánto le doy de 5. ganancia? ¿Cuánto? 13 le di yo. 13, sí, perfecto. Ahí va. Está bien, perdón. De hecho, la guía está como preparada como para que sea, tiene su autocorrección, o sea, a medida que lo vayan haciendo, tienen que observar que la variación de niveles de salida es la que ustedes esperan, en función de lo que está en la consigna. Eso es. Y por último, lo mismo. Acá me piden lo mismo, verán que tengo una variación de dinámica que va entre menos 5 y menos 20. Entre menos 5 y menos 20 hay 15. Pondré 15. Dinámica final es la que se indica en el enunciado. Otra vez 5. 15 dividido 5 me da 3. 3 a 1. Threshold menos 20. Y ganancia siempre es lo que me falta. Ustedes piensen en lo siguiente, la señal más alta, que es menos 15, tiene que llegar, en este caso, al 0. ¿Sí? Así que, sencillamente, de 15 a 0 tenemos 15. 15 decibeles de ganancia. Y ahí está. Eso es todo. Ahora bien, la realidad de todo esto es que yo podría hacerlo tan de calculadora, tan de laboratorio o con esta metodología, muy ajustado en el estudio, que la señal ya está grabada. Entonces yo puedo ver la forma de onda y en función de lo que veo de la forma de onda, puedo tranquilamente hacer un loop, por ejemplo, seleccionar una parte que me reproduzca Pro Tools esa parte y en el meter ver cuál es el valor que tiene. Después busco la señal más chiquitita, hago un loop que lo reproduzca y me fijo en el meter de Pro Tools cuánto tiene y ya está. Con eso puedo hacer toda esta metodología de la que venimos hablando. Pero distinto es en una situación en vivo, donde la banda empieza a tocar, los músicos están sobre el escenario y todo va a tiempo real. Yo lo que veo son los meters de la consola que suben y bajan todo el tiempo y la verdad que no estoy anotando los valores que ocurren en el tiempo para poder hacer todo esto. Entonces realmente lo tengo que hacer de una manera más intuitiva, un poco más a oído. Y hacerlo más a oído significa que lo que tendría que hacer es muy simple. Yo puedo pensar en todo esto. En la dinámica que quiero al final, cómo quiero que modulen con las variaciones que quiero tener. Entonces, sencillamente, el paso 1 es muy difícil de obtenerlo porque no puedo medir el momento máximo y mínimo porque va cambiando todo el tiempo,
Pero sí puedo pensar que, en base a lo que hemos visto, que el ratio o el control ratio, cuanto más grande sea el ratio, menos dinámica voy a tener. Y si no, pruébenlo acá. Fíjense, yo voy a poner una dinámica, un ratio de 5:1. ¿Sí? Voy a poner una dinámica, le voy a sacar la ganancia un momento. Le voy a poner ahora un ratio de 10:1. ¿Ven cómo se empieza a aplanar, a achatar la curva? Voy a poner un ratio de 20:1. Es más, voy a poner un ratio de 50:1. Es decir, cada 50 decibeles que quieran pasar el umbral, el compresor va a dejar pasar 1. O sea que prácticamente lo que voy a lograr es aplastar todo. Ven, está casi todo pegado al -20. Voy a aplastar todo contra el umbral, que está en -20. De hecho, así funcionan los limitadores. Si yo agrego, por no sé, un ratio 100:1, vean la variación dinámica que voy a obtener. Cuando el tipo canta allá arriba, usted canta fuerte, suena en -19,9. Cuando susurra y canta muy despacito, suena en -20. O sea, 0,1 dB de diferencia entre el momento explosivo y el momento delicado. O sea, nada, suena todo igual. Bueno, este ratio justamente es el que me define, me dice, bueno, cuanto más grande sea tu ratio, menos variación dinámica vas a tener, y el comportamiento ya es de lo que llamamos un limitador. El limitador es esto. Tiene un ratio tan alto que cualquier cosa que pase ese umbral prácticamente se ve recortado y se ve aplastado contra el umbral. Entonces me da lo mismo si el tipo está gritando, susurrando, hablando, lo que sea, va a sonar siempre igual. No buscamos eso, pero sí en algunas situaciones puede ser. Pero lo que tendríamos que pensar en una situación de vivo es que yo básicamente controlo todo con el ratio. Yo podría arrancar una compresión sin saber muy bien qué es lo que está pasando, por ejemplo, con un 3:1. No sé dónde poner el umbral porque la señal se mueve constantemente y quizás lo puse mal, quizás lo puse en 0. ¿Sí? Bueno, acá justamente la curva no nos ayuda mucho. Hay algo que no tengo muy bien cargado, pero voy a poner -23. Entonces lo que hago es básicamente empezar a bajar el umbral a oreja nomás, y voy a notar que cuando yo empiece a bajar el umbral, la señal en un momento va a superar el umbral y va a verse afectada con la compresión, y ahí lo voy a escuchar. Por eso los compresores en general en las unidades hardware, o sea, en las unidades externas, tienen un control, acá arriba, control visual. Este es un compresor, un Behringer. Ve aquí dice compresor limitador. Tienen un meter. Un meter de control de señal ingresando y un meter de reducción. Un meter de reducción y un control de umbral, que son estos 3 LED que están ahí. Esos 3 LED, uno dice menos, uno dice 0 y otro dice más. Bárbaro. ¿Qué pasa? Si yo aplico un ratio, ¿sí? Un tiempo de atar, release, etc., y lo que esté haciendo, el umbral está fijado por arriba de la señal, el compresor no está haciendo nada, y me lo va a hacer notar encendiendo un LED de color, que puede estar en color rojo, quizás ahí, indicándome, mira, acá no está pasando nada. Ahora bien, si la señal en algún momento empieza a superar el umbral, si toca el umbral se me enciende el LED que normalmente está en amarillo, que es el del medio, y si la señal supera el umbral, se enciende el LED que está a la derecha, que puede estar en verde, también indicándome que el compresor está actuando sobre esos momentos cuando la señal supera el umbral. Por otro lado, voy a tener siempre un meter de reducción, que por ahí visualmente es más fácil entenderlo acá o verlo acá. A ver. Un meter de reducción, déjenme ver si tengo acá. Sí, por aquí. Bueno, en realidad, esto que está acá, lo puedo ver en tipo unidad búmetro, o el meter que está acá, que lo que me va a mostrar acá es un meter que se mueve en orden inverso normalmente, de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, indicándome cuántos decibeles está apretando el compresor o la reducción en decibeles que está aplicando el compresor.
Entonces yo veo que si se enciende mucho, está comprimiendo mucho. Si se enciende poquito, está comprimiendo poco. Y si no se enciende nada, porque el compresor no está haciendo absolutamente nada. Esto lo vamos a ver con plugins. De hecho, con Marco seguramente ya alcanzaron a ver algo. Y si no, cuando llegue el momento lo van a ver a fondo. Es bastante simple, si uno entiende el control visual, saber si el compresor está trabajando o no y cómo está trabajando. Sobre todo con plugins es más simple aún. ¿Sí? Pero bueno, hoy sencillamente les quería traer a escena el primer procesador con el que vamos a trabajar, que es el procesador de dinámica, y en este caso es el compresor. Esta guía de compresores que dice TP1, utilícenla simplemente para poder resolver los ejercicios a modo práctico para que ustedes puedan fijar esta metodología de 4 pasos que hemos visto hoy, que está en el cuadernillo. La diferencia es que la planilla de Excel es un poco más dinámica porque tengo una curva que me va acompañando, una curva de salida que me acompaña en función de lo que establecí. Y va a incorporar también esto del ajuste de ganancia. No más, no le hemos agregado ni el control de tiempo de attack, ni el control de tiempo de release. Así que eso lo vamos a dejar para la próxima. Si puedan o intenten reconocer de estos paneles frontales estos parámetros que estamos viendo, que es el tiempo de attack, el tiempo de release. Verán en un plugins que tenemos exactamente lo mismo. Threshold, que es el umbral, ratio, que es la relación de compresión, y bueno, A de attack y R de release, que todavía no los involucramos, pero ya saben que van a estar. Estos 4 parámetros tienen que estar en cualquier procesador de dinámica. Threshold, ratio, attack y release. Solamente la metodología de 4 pasos nos dio la posibilidad de ajustar tiempo threshold, que sería el umbral, y ratio. Y a lo sumo, un control de ganancia como tienen en los últimos 3 ejercicios. Una cosa, con respecto al compresor modo plugins, por último, van a ver que hay una curva que termina de acompañarme un poco con esto, que visualmente es bastante clara por ahí, que es esta que se ve acá. Todos los compresores en plugins tienen esta curva. En principio, esta curva está así. Cuando yo todavía no hice absolutamente nada, está tal cual lo he marcado en color rojo. Esto significa que si yo tenía, no sé, un golpe de bombo que estaba picando en 0, que sería este punto, entra y cuando sale, sale igual, 0. Si yo tenía una voz, no sé, que estaba modulando en -10, pega ahí y sale en -10. O sea que a la salida tengo lo mismo que a la entrada. El compresor no está haciendo absolutamente nada. Ahora, empiezo a romper esta curva a partir de un punto de rotación o a partir del umbral, que sería ahí, este punto. Ustedes verán que ya en este ejemplo tenemos un threshold ubicado en -33, ahí. Esto no lo inventé yo, sino que está acá. Dice -33. Voy a borrar lo otro para que no se confunda. Esa barra azul representa la posición del threshold, del umbral. Bueno, ¿qué va a hacer? A partir de ahí va a empezar a comprimir. Y a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es fijar el ratio. Me puso un ratio 3,4:1. Bueno, lo que va a suceder es esto. Esto estaba así en principio y yo empiezo a subir el ratio. 1:1 sería eso. 2:1, 2,5:1, 3:1, 3,5:1, 5:1, 10:1, 20:1, 100:1 sería ahí. Lo voy a dejar en la opción 3,4:1, que sería tal cual está la curva en este momento, la curva verde. Esto significa ahora que si yo tengo un bombo que está en -10, cuando quiera salir, pum, pega acá y sale, no sale con -10, ¿no es cierto? Sino que sale, no sé, con menos, no sé, 22, ponele. ¿Sí? Yo tengo una voz que estaba en -20, pega ahí, y cuando sale, sale en -25. Y así sucesivamente, pero por debajo del umbral, o sea del -33, todo queda igual.
Si es menos 33, salgo con menos 33. Tengo una voz que está en menos 40, salgo con menos 40. Tengo una voz que está en menos 50, menos 50. Acá hay un pequeño desplazamiento de la curva que tiene que ver con que hubo un ajuste de ganancia, que es este que está ahí. Por eso la curva está desplazada de acá, de la línea roja, si no estaría pegada ahí a la línea roja, ¿sí? Pero sencillamente, para que recuerden, cuando abran un plug de proceso de dinámica, esto que está acá abajo es entrada, y lo que está de este lado es salida. A medida que ustedes establezcan un ratio más grande, esto empieza a cerrarse, más pronunciado. Y este punto de rotación, que es donde está el umbral, a partir del cual va a empezar a comprimir, le llamamos rodilla. Por eso aparece un parámetro llamado GNI, que después se los voy a comentar, que podemos suavizar ese momento para que no sea tan brusca la compresión. Me quedo tranquilo si la metodología se entiende y tienen la planilla como para practicarlo. Soy todo oídos para sus preguntas. Por mi parte se entendió espectacular. Bien. Sí, Rami, estuvo bastante claro. ¿esto se puede aplicar a los procesadores de señal? A los procesadores de señal, ¿a qué te referís, Cristian? Los procesadores de señal de los line array, por ejemplo. Sí, en realidad supongo que te referís al controlador. En un controlador, los controladores tenés limitadores, tenés instancias de compresión, tenés filtros, tenés control de nivel por bandas, o separación de bandas, y tenés compresión, e incluso compresión por bandas también, sí, pero tenés esto. Si te referías a eso, Cristian, en los controladores tenés justamente el manejo de dinámica, porque también lo usás como instancia de protección para tu sistema. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? Bueno, me quedo tranquilo con que tengan la planilla. Gracias por haberla subido. Gastón creo que la subió, ¿no? No, Sergio, yo no. Sergio. Gracias por subirla, Sergio. Ahora les voy a subir la clase en un momento y les voy a subir un apunte de compresores, aparte de lo que está en el cuadernillo. Por ahí, si quieren indagar un poco más, van a notar que por ahí en el estudio de grabación, usamos compresores por ahí con otra tecnología de detección que tiene que ver con cómo detectan la señal para saber cuándo tienen que empezar a comprimir. Y en el estudio por ahí usamos JFET o usamos Varimu, que son compresores a tubo, que después vamos a entrar un poquitito en esa fineza. Pero previo, simplemente les quiero presentar la metodología para después poder abordar los tiempos de attack, release, vincularlos a las compuertas, algunos ejemplos, y ver un poquitito más, algunas cuestiones un poquitito más avanzadas del compresor en sí. Bueno, como siempre, a todos y todas, gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Rami. No, Rami, nos vemos. Gracias, que estén bien. buenas Chao. noches. Nos vemos. Hasta luego.